Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, Esperamos un poquito a ver si terminan de ingresar los que estaban en la sala de espera. lunes 23. Muy bien. Ahí está. Faltan algunos todavía. Bien. Para hoy teníamos algunas consignas para trabajar, pero les vamos justamente para ejemplificarles lo que van a hacer los días lunes. Porque vieron que dice que tiene que ver con el ejercicio, la ejercitación de las competencias, pero como no estamos en actividades presenciales, vamos a ir, como les decía, haciendo una introducción teórica fuerte a lo que son las competencias actitudinales, procedimentales y conceptuales, y en esta instancia justamente es para reforzar todas esas actividades y que ustedes se saquen todas esas dudas, y sobre todo recuerden que la evaluación, que se llama backup, es algunas unidades temáticas. En el caso de unidad 1, 2 y 3, se realizan juntas. Por eso también es importante que participen, porque es el momento en el que ustedes se pueden sacar dudas respecto a las cuestiones de competencias actitudinales y procedimentales que entran en esas unidades temáticas. Si ustedes tuvieron acceso y pudieron ver el acerca de la asignatura, han visto que en donde dice programas de la asignatura, hay dos programas, uno que es de contenidos, o sea que sería el eje de competencias conceptuales, y hay otro programa que es lo que atiende a las competencias actitudinales y procedimentales. Entonces ahí ustedes tienen una guía de cómo lo vamos a ir desarrollando. Y la otra cuestión es que al recordarles que ahora justamente vamos a hablar de las lecciones y de la lección de la unidad temática 1, que las lecciones, como a ustedes o a muchos de ustedes seguramente les pasó porque recibimos mensajes, una vez que se cierra la lección no tienen más acceso a la lección. Por eso también les recomendamos que no sé cómo lo van a hacer, lo desean hacer, o hacen impresiones de pantalla, o toman apuntes de los videos que van viendo, porque vamos a hacerles preguntas sobre esas actividades. Entonces es importante que vayan también teniendo referencias al respecto. Recuerden que esos backups incluyen las actividades de las lecciones, que son las actitudinales y procedimentales, las actividades de las guías de trabajos prácticos y las actividades de las guías de autoestudio. O sea que es de todas las actividades que ustedes tienen frente a los docentes en los Zoom y que tienen las guías para realizarlo. Después los conceptos que en los teóricos vamos a ir vinculando, pero vamos profundizando en algunos de los conceptos que son los que no están en esas guías de autoestudio y en las guías de trabajos prácticos. Pero esos que tienen ahí escritos, que tienen los objetivos claros, porque están escritos los objetivos en la guía de autoestudio y en las guías de trabajos prácticos, es importante que los revisen porque entran en esas evaluaciones. Bien, sí. Perdón. Sí, sí, sí. Antes de arrancar con la clase, ¿no? Así después no la vuelvo a interrumpir más. Le quería hacer o comentar algo que nos pasó a muchos, que incluso en el grupo de medicina de segundo año lo hablábamos, que es con respecto a la lección 1, ¿sí? Yo puedo hacer la lección 2 y la lección 3, pero la 1 me cerró ayer. Yo estaba a las 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde, queriendo meterme a Pedco para poder hacer la lección, y estaba caído Pedco. Bien, justamente eso es lo que queríamos hablar. Ceci, un segundito. ¿Sí? Fíjate de admitir alumnos que están en sala de espera o Perfecto. poneme de... Admito, ya está.
Las pongo de paso de Eso, eco. dale. Ahí está. Justamente por eso decía, vamos a ejemplificar lo importante que es tener en cuenta lo de las competencias con lo que pasó con la lección de las lecciones de la unidad temática 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta que domingo, 9 de la noche, empezamos a recibir mensajes. Entonces nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Dos cosas. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de dos cuestiones, de las competencias y de lo que estuvimos hablando en el teórico del viernes. ¿Se acuerdan que en el teórico del viernes estuvimos hablando de lo que era la cognición, de lo que eran las actividades corticales, de lo importante para la alostasis, que era esa anticipación? Entonces, justamente, tenemos que poner en ejercicio todo eso, ¿sí? Cuando ustedes van a las competencias, si las leyeron, tenemos competencias que tienen que ver con la autogestión del tiempo, con la responsabilidad, justamente atendiendo a esas competencias, que son las primeras que queremos desarrollar. Dentro de la lección 1 estaba la procrastinación. Y no sé, los que hicieron en la unidad temática 1, muchos ya lo saben, porque es algo que también se desarrolla muchas veces en la escuela, en el nivel medio. De los que hicieron las lecciones de la unidad temática 1, ¿se anima alguien a decir qué es la procrastinación? ¿Cómo en una frase sencilla lo dirían? Dejar todo para último momento. Perfecto, es ese el concepto básico. Y fíjense qué les pasó. Más allá de que Perko es la causante de todo eso, cuando aplicamos el concepto de anticipación, que estuvimos viendo el viernes, les ha ocurrido durante este tiempo que saben que Perko hay probabilidades de medianas, de bajas a medianas, no vamos a decir altas, pero de bajas a medianas, de que Perko no funcione. Por lo tanto, en esta cuestión de adelantarnos a los hechos, ¿sí? Justamente sabemos que podemos pasar un disgusto porque hay medianas probabilidades de que Perko no funcione, corremos el riesgo de quedar libres. Por lo tanto, justamente a eso atiende esta competencia tan importante que es la administración del tiempo, y que evitar la procrastinación es lo más importante en eso. Porque, ¿qué les pasó a ustedes el domingo? Que en la desesperación, el cerebro, ese cerebro emocional que hablamos, ese cerebro paleomamífero que llega a la corteza, superó cualquier actividad cognitiva, ¿sí? Y con la facilidad de teclear y ponerse empezaron a mandar mensajes un domingo a la noche. O sea, sin tener en cuenta qué consecuencias podían traer, porque podía ser que nosotras estemos furiosas, ¿sí? Pero sabemos que su cerebro emocional sobrepasó a su cerebro cognitivo en ese momento, y entonces no pudieron evaluar las consecuencias de ese acto, ¿sí? Ustedes vivieron la angustia, ¿sí? Y tampoco podían sopesar a lo mejor qué estaban haciendo en ese momento de angustia de mandar un mensaje un domingo a la noche. Por supuesto que, otra cosa, para que les quede claro, nosotros los mensajes que recibimos sábado y domingo, el lunes, ¿sí? Recién los vemos, ¿sí? Porque si bien a veces estamos, o los que han tenido algún problema de conexión, capaz que durante la semana podemos estar hasta altas horas de la noche conectados, los sábados y los domingos tratamos de evitar esas cuestiones. Así que justamente es como una expresión florida de lo que queremos que ejerciten para que no les pase, que eviten esa situación de estrés, ¿sí? Que eviten que ese cerebro emocional les sobrepase esta cuestión de evaluación de las consecuencias. Así que tenemos, es como el ejemplo justo de a lo que queremos llegar. No esperen hasta último momento, sobre todo cuando por la virtualidad la herramienta que tenemos es Perko y saben que a veces no funciona. Entonces, es justamente el corolario, que es una palabra muy antigua, o sea que muchos no lo conocen, pero justamente
para último momento. Porque saben que lo tienen abierto, por ejemplo, la unidad temática 2 ya está abierto desde la semana pasada. La unidad temática 3 ya está abierta ahora. O sea que tienen muchos días y tampoco son actividades que lleven tanto tiempo, que les demanden tanto tiempo. Y además de que tienen contacto teórico, saben que en la virtualidad eso sería el presencialidad para tal actividad, 100% para tal actividad, sería como si ustedes estuvieran dando el presente a la clase. La diferencia que ustedes eligen día y hora en el que dar el presente. O sea, miren la facilidad que tienen. Por eso es importante que eviten el estrés de llegar a último momento. Dicho esto, tenemos siempre Camila, que... Sí, pero era para adelantarme por las dudas. Sí. Dicho esto, hemos preparado una encuesta para aquellos que no hicieron la lección 1, que es su puerta de entrada para abrir la lección y hacerla. ¿Sí? O sea que va a estar abierta, desde hoy es una encuesta, de hoy hasta el miércoles, es una encuesta, no es conceptual, es una encuesta. Y el miércoles, a todos aquellos que lo hayan hecho, hagan la encuesta, se les va a abrir la lección 1 para que la hagan, que va a estar abierta jueves y viernes. Ahora ya, si no hacen la encuesta, no hacen la lección, ahora ya no es, salvo que colapse el sistema, que caiga Petco de nuevo, pero bueno, nuevamente van a tener martes y miércoles para hacer la encuesta, jueves y viernes para hacer la lección 1. Profe, tengo una pregunta. A mí me faltó solamente hacer la actitudinal. ¿Tendría que hacer solamente eso? Sí, haces la encuesta y se te habilita la actitudinal. Gracias. Profe, perdón, una consulta. Yo alcancé a hacer las lecciones, pero al momento de hacerlas me volvía como a aparecer para volverlas a hacer, como, o sea, si fuera como si yo no las hice, pero en las notas sí me aparece la puntuación, como que la hice. ¿Está bien o no? Si te aparece la nota, ya está. Ya está. Ah, buenísimo. Muchas gracias. Por eso vieron que ustedes pueden verificar la calificación. O sea, con eso ustedes ya tienen la certeza de que está. Profe, yo pensé que... perdón. No, Profe, una bueno, consulta. decía- Habla Mica. No sé quién está hablando, Micaela Bueno, Álvarez y no sé quién es. un rapidito. Yo, profe, bueno, llegué a hacer las lecciones, pero juro que no entendía nada del tema de que como que volví a tocar el link como para ver si me había aparecido la nota y me volví a empezar todo de cero. Y yo las hice como 7 veces seguidas porque no sabía si se me guardaba o no, creo que pensé que era problema mío, no entendía nada. Ahí ustedes por eso tienen en el aula, vieron en el aula modelo, el recorrido, que es como justamente como les enseña a hacer la lección. Cuando ustedes entran al aula modelo, tienen una lección donde dice probá ahora, era justamente para que hicieran eso primero antes de hacerla. Porque ustedes pueden corroborar cuándo termina, primero que les aparece un cartel, has terminado con éxito. Hasta que no les aparece ese cartel, quiere decir que no terminaron. Que abajo tienen una barra que también se va llenando y ustedes en calificaciones les aparece la nota. Así que siempre, cuando ustedes terminen, si les queda la duda, entren a calificaciones. Si ya tienen la nota y la tienen aprobado, ya está. Y después hubo algunos que me dijeron, le hice 2 o 3 veces. Lo que pasa es que si la tienen aprobada y la vuelven a hacer, y entonces la aprobaron con 70, la vuelven a hacer y se sacan 100, y dicen, ay, pero me quedó 80, porque hace un promedio, ¿sí? Entonces, y además ya la tienen aprobada con 60, ya está. Pero si la hacen después con 100, no les va a quedar 100. Profe, ¿sabes que cuando yo voy a calificaciones me aparecen las lecciones, pero también me aparecen lecciones del año pasado? Yo soy recursante y habían algunas lecciones, si bien entraba y no me dejaba participar, obviamente,
pero tengo todas las calificaciones con un montón de... Tenés que de- buscarlas de este año. No, si me aparecen todas juntas, ese es el problema. Entonces por ahí yo pude hacer las lecciones, pero me confunde, entonces no sé cómo se puede arreglar. No, porque tienen títulos distintos, Gabriela. Aparte Ajá. está la fecha de cuándo es, de qué fecha es el evaluable, ¿sí? Entonces no debería generarte inconveniente, Ajá. cuando lo ves desde calificaciones. Claro, pasa que había uno también que decía como TP11, TP12 y decía Pero por procrastinación. eso no estamos en el TP11. Entonces se supone que ese es el del año pasado. ¿Está? Claro, sí, qué sé yo, Nosotros pasa es- que son por ahí tantas No. cosas que entras y Sí, ves lo que todos pasa es esos que títulos y te dan una cosa. Gabriela, ese es el historial del Claro. alumno y nosotros no podemos entrar y borrártelo. Claro. Entonces tenés que aprender a ubicarte porque es tu historial, nosotros no podemos entrar ahí y borrarlo. Ujú. Ok, gracias. Nada. Bueno, Profe, Agustina. sí. Sí, Una consulta, perdón. sí. El autoevaluable, yo hice las lecciones el domingo pasado. Este sábado, luego de haber tenido el trabajo práctico, escuchado el Ajá. teórico, la idea era hacer el autoevaluable. Eso. ¿Hay posibilidades de hacer el autoevaluable por más que no sea obligatorio? Esa es la pregunta. Sí. Se lo podemos abrir para mañana y pasado. Como ¿Se la. puede, por Bueno, favor? sí, no hay problema. A ver, Listo. la idea es que empecemos a ser conscientes de estas cuestiones actitudinales y procedimentales, ¿sí? Y el tiempo que le estamos dedicando a estos conceptos es justamente para eso, para darnos cuenta de que ya hubo otros investigadores en el terreno de la psicología, en el terreno de la educación y demás, que se dedicaron a esto y vieron que estas facultades existen y se demuestran y se ejercitan. ¿tá? Entonces, podríamos también dejarlos abiertos todo el cuatrimestre, pero hay que llevar un orden, tenemos que tratar de que ustedes se focalicen durante 1 o 2 semanas en determinados contenidos y mientras tanto van trabajando ciertas competencias. Como dice Ceci, las lecciones son muy sencillas porque son cuestiones por ahí de la psicología, por ahí de la educación, que no nos afectan directamente en el contenido, pero sí en cómo procesamos ese contenido y cómo después lo traducimos en una acción. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a mirar para lograron una competencia, lograron mejorar un indicador de alguna competencia? A lo que voy, no vamos a tener inconveniente como por ahí con la situación que pasó este fin de semana, de por ahí volver a abrir el autoevaluable para que lo puedan hacer, de hacer esta encuesta porque realmente nos interesa saber qué pasó con ese grupito. No son muchos los que no pudieron hacer las lecciones, pero bueno, son un grupo que nos interesa saber qué pasó ahí y de qué manera podemos fortalecer esas competencias que están faltando y que otros compañeros las tienen porque pudieron hacer las lecciones a pesar de los inconvenientes. Entonces, vuelvo, Mónica, lo abrimos, no hay problema. Llegado el caso que más adelante vuelva a pasar lo mismo, que estemos a lo mejor una semana sin conexión, vamos a poner estas cuestiones de recuperación, pero no va a ser algo habitual, es decir, tiene que haber un motivo justificado. Y en este caso, siendo que es la primera lección
siendo que cayó Petco, tomamos la observación que hacen ustedes y el interés por hacer la actividad, y obviamente, ¿qué más queremos que la hagan? La vamos a volver a abrir para que la puedan hacer. Pero organícense, tengan el cronograma a mano y sepan que todas las actividades obligatorias y no obligatorias vencen el viernes de la semana en que termina el tratamiento de esa unidad temática. Ponemos el viernes porque consideramos que sábado y domingo ustedes no tienen que tener una presión de responder o de contestar alguna actividad obligatoria. Por eso lo hacemos hasta el viernes. Entonces, a partir de ahí ustedes busquen la manera de organizarse, ¿sí? Pero bueno, vamos a volver a abrir el autoevaluable, así los que no lo hicieron lo pueden hacer, y va a estar abierta la encuesta para los que no hicieron alguna de las dos lecciones, o ambas. Contesten primero la encuesta y después a ese grupo les habilitamos para hacer entre jueves y viernes, y el viernes se cierra las lecciones que no hicieron. ¿Está? Profe, hola, yo tengo una Isabel. consulta. Sí. Cuando entras a PEDCO aparece que a partir del 30 y por 5 días va a estar en suspensión la plataforma. Entonces queríamos saber si esa semana entre el 30 y 5 o 6 días más que esté caída la PEDCO, si van a estar igual los caminitos para hacerlos o si va a haber material Chicos, no van subido a para poder tener acceso a PEDCO. claro, por eso. Pueden entrar. Por eso, Ya está abierta la lección, la unidad temática 3, que empieza, dura primero 2 semanas. O sea que no hay problema porque hay una semana donde no van a tener acceso y la otra semana van a tener acceso. Y la unidad temática 3 ya está abierta hoy. O sea que pueden bajar las guías de trabajos prácticos, pueden bajar la guía de autoestudio, ¿sí? Porque ya hoy está abierta. Si quieren pueden ir viendo las lecciones. Y claro, tendríamos que hacer lo de la UT2 hasta el viernes y hacerlo de la UT3 casi hasta el viernes, por si el fin de semana se cae. Porque la UT3 dura 2 semanas. Lo que sí o sí tienen que hacer, porque ya saben que no va a estar, es bajar la guía de autoestudio y bajar la guía de trabajos prácticos. Si quieren hacer la lección, la pueden hacer, y si no, la dejan para la otra semana, porque si ustedes tienen el cronograma a mano, ven que la unidad temática 3 dura 2 semanas, y entonces las lecciones cierran en la segunda semana. Sí, cierra el 10 de septiembre. Viernes 10 de septiembre. Entonces, todas esas fechas es lo que está en el cronograma, y está en un gráfico muy fácil, están todas las actividades mostradas en esa tabla, entonces tengan la mano y vayan organizándose con eso. Además, yo veo que el horario, ¿cómo se dice? El calendario que está en PEDCO también les va avisando de las actividades que se van abriendo y cerrando. Pero bueno, traten entonces de tener en mente cuáles son las actividades. Son siempre las mismas actividades por cada unidad temática, ¿sí? Entonces tengan en cuenta cuáles son obligatorias, cuáles no son obligatorias, y sepan que los viernes de cada semana cierran. La unidad temática que esté vigente esa semana, el día viernes, 23 horas, cierra, ¿sí? Ante algún otro evento masivo que se extienda por más de 3 o 4 días, obviamente que volvemos a abrirlo. Es decir, nuestra intención no es que pierdan la materia por eso, pero lo que sí vamos a exigir es que ejerciten estas competencias, y si van a la rúbrica, que es otro de los
PDF que tienen acerca de la asignatura, ahí tienen en detalle las competencias que estamos empezando a ejercitar. Y una de ellas es la responsabilidad, a través de la asistencia. Y como dijo Ceci, la asistencia son las lecciones. ¿Está? Chicos, ahí algunos me preguntaban una cosita, me preguntaban ahí, están preguntando en el chat respecto a los evaluables, como que no entendían lo que estaba escrito en el sistema de evaluación respecto, porque a ver, esperen que leo, me quedó medio atrás, pero decía algo de, a ver, acá, no, ¿dónde está? Que decía la tabla, que consultaban sobre lo obligatorio, porque decía que la tabla decía una cosa y... Debe ser, profe, Ahí. lo que está en el archivo tenemos que sistema de tener de tarea. evaluación. Que no, que Lo yo- leí, no, pero bueno, me recién- fijé y en realidad en los dos, tanto en el texto como en la tabla, lo dice claramente. Dice que la diagnóstico es optativa, ¿sí? Y no tiene calificación ni ponderación. Y dice que la autoevaluación es optativa, ¿sí? Y no tiene ponderación, lo dice en el texto. Y cuando van al cuadrito, dice, la diagnóstica dice obligatoria para regularizar no, para aprobar sin ponderación y sin ponderación, y la autoevaluación también. Vieron que hay como un tablito, que eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Si son obligatorias y qué nota tienen que tener como mínimo para regularizar. Por eso la diagnóstica y la autoevaluación no son obligatorias y no tienen ponderación, que quiere decir que no importa la nota que se saquen, no influye en la regularidad. Eso quiere decir que no tiene ponderación. Sí. Profe, yo tenía una duda de los backups, porque leí el sistema de evaluación y no lo entendí bien. Si iba a ser como si fuera un autoevaluable en PEDCO o si fuera como un trabajo práctico que tenemos, no sé, 2 días para entregarlo y se hace aparte. No puedo entender bien eso. El backup dice acreditación obligatoria acorde al cronograma de evaluación, y si ustedes van al cronograma de evaluación, ahí tienen las fechas donde les vamos a tomar el backup. Sí, Si van al mi duda cronograma, era y ya les cómo era el dijimos backup. que el backup depende si ahora en la virtualidad es online y en la presencialidad son actividades presenciales. Por eso fíjense que dice, se realiza en forma individual o grupal. Se utilizarán distintas estrategias y serán diseñadas acorde a la rúbrica, donde se comparten los criterios de realización. Por eso la rúbrica dice la cuestión de qué es la responsabilidad, qué es cada competencia, que ahora les vamos dando, la cuestión teórica, y que se acreditan con el 60%, y tienen una actividad de recuperatorio. Fíjense que no les dice si es online, si es virtual, dice distintas estrategias. Por eso les dijimos, ya tienen en el cronograma las fechas y ya les dijimos que este cuatrimestre la estrategia es que va a ser en función de lo que ustedes estudiaron en las lecciones, en los trabajos prácticos y en las guías de autoestudio, se toman preguntas múltiple opción o para llenar con una palabra sobre todos los temas tratados que ustedes tienen ahí en las guías de autoestudio, en los trabajos prácticos y en las lecciones. Profe, El aunque nos cuatrimestre falte, que viene, veremos. aunque nos falte Sí. la lección 1 que ustedes recién van a habilitar para el jueves y viernes, Sí. podemos igual ir Sí, haciendo sí, la sí, 2. la tienen habilitada. Ok, gracias. Ya está abierta. La lección 2 está abierta desde la semana pasada y la 3 está abierta ya. Ayer la abrimos. Ok, y entonces la encuesta la van a habilitar mañana.
La encuesta la habilito cuando terminemos ahora la reunión, ¿sí? Así que para bien. ahora a las 9 ya, cuando terminemos, ya la pongo visible. Ok, Se y cierra el entonces recién el miércoles jueves. y entre jueves y viernes estén atentos para volver a entrar a la... Igual yo les mando un mensajito por Petco, que ya se encuentran disponibles para que para que vuelvan a ingresar. Buenísimo, profe, muchas gracias. Y recuerden bajar el material de la UT3, que no, si no, no van a tener PEDCO, ¿sí? Para hacer los trabajos prácticos y las guías de autoestudio. Profe, yo tengo Porque una además, duda de una la vez que encuesta. termine eso, ustedes ya después tienen una evaluación, cuando termina el UT3. Y tienen muchos conceptos y muchas cosas para abordar. Por eso también es esto que les decía Celina. Podríamos dejárselas abiertas siempre, pero es una forma de que ustedes vayan focalizando y trabajando como una forma de ayudarlos a organizarse antes de llegar al backup de la unidad temática 1, 2 y 3, que si bien tienen mucho concepto que ustedes integran de lo que vieron en biología, que vieron en histología, en biología celular, en genética, en física, en química, en bioquímica, tienen mucha base en eso, pero es una vuelta de rosca más, es poner a funcionar todo eso en una célula y en un tejido. Acá, azul, ¿en qué parte de PEDCO está o va a estar la encuesta? Va a estar en la unidad temática 1, en la dimensión actitudinal. Abajo de la lección de la parte actitudinal va a aparecer la encuesta, pero va a estar ahí en unidad temática 1. Bueno. Profe, yo tengo una consulta de la encuesta. Sí, Marcos. ¿Nosotros tenemos que aprobarla para poder después acceder a la No, lección o es es una hacerla nada más? encuesta. Una encuesta no se aprueba. Se hace. Está bien. Se hace nomás. Hay que hacerla. Si no la hacen, no están habilitados para rendir la lección. Sí, está bien, había entendido Para tipo hacer la lección. cuestionario. No. Las que son encuestas no tienen nota porque es una encuesta. Es como cuando ustedes ven los encuestadores que ven a quién van a votar, no tienen nota ustedes cuando las hacen. Es lo mismo. Es una encuesta. Bueno, gracias. La nota de los autovalores aparece una vez que se cierran. Sí, cuando se cierran. Profe, yo tengo una consulta pensando en la promoción, en que si el año que viene volvemos a la presencialidad quizás se pueda promocionar, que haciendo una de las lecciones de la UT1 me confundí en una y me dejó volver para atrás y volver a hacerla bien. ¿Eso cuenta como primera instancia o ya dejaría de ser primera instancia? Porque entendí que había que tener el 80% en primera instancia, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí nosotros nos queda registrado si entraron varias veces, pero si llegan al 80% no hay problema. O sea, podemos hacerla varias veces hasta llegar al 80% y cuenta igual. Lo mismo como les decíamos, recuerden que a nosotros nos va a registrar las veces que entran y a su vez es un promedio después lo que les va quedando. Ok, gracias. Bien, ustedes ya tienen el cronograma y es súper importante que lo vean porque están todas las fechas importantes. ¿Sí? Profe, yo quería consultarle, con esa que dijo la compañera de que te deja volver para atrás y volver a hacerla, después, si te pone que es el 100%, no entiendo, ¿te podés equivocar una vez o cómo es? Porque a veces yo las hago y vuelvo para atrás y me pone como que la hice bien toda y en realidad yo sabía que me había equivocado. Sí, Sofía, ahí justamente en la de práctica, ahí es donde te explica que cuando vos por primera vez no lo haces bien y volvés para atrás, te va a promediar la nota, es decir, lo volvés a hacer después bien y te lo va a promediar con los intentos que hiciste, ¿sí? Es decir, a lo mejor no vas a tener el 100%,
pero sí tenés hecho el 100% del recorrido. Lo importante es que si volvés para atrás, vuelvas a responder la pregunta hasta que puedas lograr el 100% del recorrido y el 60% de la nota. ¿Sí? Y eso depende de la cantidad, porque no todas las lecciones tienen la misma cantidad de preguntas de evaluación. Algunas tienen 2 nomás, otras tienen 4. Entonces la nota no siempre es proporcionalmente la misma. O sea que si tiene 2, tenés el 50% bien. Claro, solamente. si haces mal una, te va a dar el 50%. Entonces lo tenés que volver a hacer hasta que logres hacerlo, te logres sacar un 60, un 80, un 100. Ah, claro. Hay alumnos que, ponele, la primera vez que entran, sacan 50, en la primera vez que lo hacen, pero terminaron el recorrido. Quiere decir que volvieron para atrás y contestaron bien la pregunta, pero les quedó como nota 50%. Ah, claro. Ese alumno tiene que volver a ingresar, volver a hacerla, para que te quede registrado a lo mejor un 100% de nota y un 100% de recorrido. Claro. Ah, bien. Gracias. Bien. Y dicen, algunos preguntan si tienen que hacer todos la encuesta. No, chicos, solamente la encuesta la hacen los que no pudieron, porque estaba caída PEDCO, hacer la lección. Profe, ¿la nota ya promediada es la que aparece en calificaciones o aparece en otra parte? No, es lo que la nota que ustedes tienen es la que les aparece en calificaciones. Ok. ¿Hasta cuándo dura la materia? Hasta julio del año que viene. Ya no queremos saber nada. Pero todavía falta, recién empezamos. Tenemos miedo. No. No, profe, les preguntaba porque en el programa de la carrera sale como tricuatrimestral. Entonces, yo pensé ¿Fisiología? Tricuatrimestral, ¿qué es eso? Y aparte eso como que dura un año y eran medio. 3 cuatrimestres. Entonces, digamos, lo que queda hasta fin de año y los 2 de cuatrimestre del año que viene. No. La única materia tricuatrimestral es medicina y cirugía. En todo el plan de estudio. La carrera. No, es anual. Está bien. Pero bueno, chicos, entendemos que hacemos una propuesta por ahí diferente a lo que se hace en otras asignaturas. Y por ahí un poco la ansiedad o el no saber cómo encararlo es normal, es natural. Pero justamente tenemos este espacio, creemos que es el camino adecuado, aunque cueste un poco más, y por eso dedicamos estos espacios a que ustedes se conecten, nos pregunten todo lo que necesiten, no tengan ni vergüenza, ni miedo de preguntar, ni de contar por ahí cuestiones particulares que necesitan resolver, porque lo que queremos es que puedan avanzar ustedes en la comprensión de los procesos normales, ¿sí? Y como vieron, lo que mostró Ceci en el primer teórico ya nos está diciendo que hay una complejidad enorme en el tema que toquemos, que abordemos. Entonces, no pensemos que no vamos a poder entender o no vamos a poder abarcar todo eso. Lo que estamos tratando es darles herramientas para que ustedes despacito vayan animándose a pensar en forma compleja y abordar situaciones que a lo mejor no tenían planeadas, a hacerse preguntas que a lo mejor no se les hubiera ocurrido en otro momento, a probar acciones o soluciones o estrategias que tampoco a lo mejor
por ahí los que recursan hubieran usado en otro momento. Y bueno, este es el momento por ahí de experimentar, de que ustedes también empiecen a conocerse, cómo estudian, qué les sirve, qué no les sirve, qué les es más fácil, si estudiar ahí en el cuadrito de aprendizaje, en la parte actitudinal, en la lección actitudinal, un poco la introducción es esa, no hay una única forma de estudiar. Ahí había una pregunta de cómo encaramos los guías de trabajos prácticos y demás. No hay una sola forma de estudiar, cada cual tiene que conocerse, tiene que probar qué es lo que les sirve, qué es lo que les sirve y qué es lo que les demora, les lleva menos tiempo, ¿sí? Encontrar esa combinación. Y bueno, tienen que ir probando, y lo que nosotros les vamos a ofrecer son todas las herramientas, o la mayor parte de las herramientas disponibles. Probablemente alguno elija una, otro otra. Cuando hagamos las actividades grupales van a ver que todo va a fluir mucho más rápido y más fácil. Pero bueno, anímense, dense el tiempo a conocerse ustedes. Y en estos espacios de los lunes vamos intercambiando opiniones, a ver cómo lo van llevando, cómo se van sintiendo, pero créannos que hacen un trabajo importantísimo y que no les sirve solo para fisio, les va a servir para las otras materias y para luego cuando ejerzan como médicos. Así que no tengan miedo, no se estresen, pero sean ordenados. Hay una estrategia de ecología, yo siempre me echo con cosas biológicas, no puedo evitarlo. Hay una estrategia que tiene unos ciertos grupos de animales que se llaman RK estrategas. Eso no, la cuestión es que hay un grupo de animales que la ley biológica dice que maximizan el tiempo y minimizan el esfuerzo. Básicamente, ustedes se tienen que convertir en ese tipo de estrategas, ¿sí? Aprender a maximizar el tiempo y minimizar el esfuerzo. Porque para ese grupo de animales es la forma de adaptarse al ambiente. Y en este caso sería encontrar la mejor forma de ustedes para adaptarse a transcurrir estos meses que vamos a estar juntos en fisiología. Por ejemplo, cuando acá preguntaban de cómo, justamente nosotros en las lecciones, más o menos le habíamos dicho, las lecciones serían la forma en la virtualidad que encontramos de que ustedes se acerquen al concepto de competencias procedimentales y actitudinales, ¿sí? Porque es difícil ejercitarlas si no las conoces. Entonces todas tienen, como dijo el señor, un background teórico importantísimo, ¿sí? Que además lo que no conocemos no podemos identificarlo. Imagínense ustedes como médicos, si no conocen una patología, nunca la van a poder identificar. Entonces, si ustedes no conocen las distintas estrategias, las distintas competencias, difícilmente puedan identificar una que los ayude a estudiar. Por eso los ayudamos a que, a lo mejor muchos de ustedes conocen, porque a lo mejor han tenido en el nivel medio un tipo de lineamiento que atiende esas cuestiones, que hay otros que no, se hicieron físicos matemáticos, de contabilidad, posiblemente le estamos hablando de estrategias didácticas y no saben, porque nunca tuvieron acceso a eso. Por eso les ponemos en contacto con ese tipo de conocimiento. Cuando hablamos de formas de razonar, ¿sí? Son formas de acercamiento a la realidad, que les van a servir para todo, no solamente para fisio, pero es sumamente importante que ustedes identifiquen cuál es la mejor forma de razonar un problema. Y cada uno, como les decíamos, cada una de las actividades, que parecen muchas, pero no son muchas, ¿sí? Son guía de autoestudio, que justamente decimos guía de autoestudio para que ustedes con esas preguntas puedan ir avanzando en el estudio, pero sabemos que en las clases con los ayudantes de alumnos tienen ahí mucha apoyatura. Las guías de trabajos prácticos que reemplazarían las actividades en los laboratorios, que abordan los temas desde una visión más práctica, y las lecciones,
que serían esas actividades ahora virtuales que después se transforman en actividades presenciales cuando estemos en la presencialidad. Así que parecen muchas actividades, pero por eso decíamos, tienen que estar todos los días conectados un rato. Y, por ejemplo, esta actividad que estamos haciendo hoy no es obligatoria, igual que la actividad de la guía de autoestudio, ninguna actividad es obligatoria, solamente las que tienen online son obligatorias. No son obligatorias, pero está bueno que participen, porque nosotros, ahí preguntaba uno de los chicos que si las grabábamos. No, nosotros no las grabamos, porque no podemos generar el link, no sé por qué, no sé si ahora después que arreglen PEDCO, pero está bloqueado. Nosotros podemos guardarles un link distinto, pero se nos complica guardarles links que tenemos en nuestra propia computadora. Tenemos que hacer triple, cuádruple actividad, y no todos tenemos en ese momento lugar en la computadora para guardar el tiempo de clase. Así que por eso no los grabamos. Pero está bueno que ustedes participen, en este caso para sacarse dudas, por ejemplo, y en todos, porque si ustedes leen la guía de trabajos prácticos antes, van a poder sacarse muchas más dudas. Y como les dijimos en el primer día de clase, nosotros estamos tratando de apoyarnos en lo que ustedes ya saben, en lo que ustedes ya han estudiado en las otras asignaturas. Por eso es muy importante que traten de ir vinculando. Nosotros les vamos dando vinculaciones constantemente, pero si a ustedes les surge la duda, cuando nosotros les hablamos de, los otros días mencionábamos, cascadas de transducción de señales, hablábamos de receptores acoplados a proteína G, los vamos a estar nombrando constantemente. Si a ustedes les queda la duda, vayan, busquen esa actividad que tuvieron en biología celular, porque asumo que en biología celular ven estos componentes básicos de la célula. Nosotros, como digo, los ponemos en funcionamiento en un contexto. Hablamos de uniones celulares, las vamos a nombrar cuando hablamos del tipo de endotelio, qué tipo de unión celular, si hablamos de epitelio, pero se las vamos a nombrar. Si ustedes no las recuerdan, van y revisan nuevamente el teórico de... Hablamos de niveles de organización, no se los dimos. Si ustedes dudan y no recuerdan lo que son las propiedades emergentes que tanto hablamos, pueden ir y volver a revisar el teórico de biología en el que se los dieron. Entonces, por eso les vamos vinculando los conceptos que han tenido en otras asignaturas, pero haciendo que comiencen a funcionar. Que bueno, en el primer teórico es más difícil porque fue introductorio a lo que es la regulación desde la fisiología, pero bueno, ya cuando empezamos con fisiología celular, ya justamente es el funcionamiento de la célula como un todo. Porque a veces está como medio divididita, la han visto en algunas como despedazada la célula, vamos a tratar de ponerla en funcionamiento en forma integral. ¿Qué dice? No, ya algunas fueron respondidas entre ellos, entre los compañeros. Está bien. Profe, tengo una consulta. Sí. Acerca de la asignatura en el sector que dice estrategia y actividades de enseñanza, con respecto a los trabajos prácticos de la dimensión procedimental, decía la obligatoriedad con el 80% asistencia, pero entendí que se refiere, puede ser a cuando no en la es presencialidad. Ah, listo. Yo creo que, fíjate en el sistema de evaluación, tiene un asterisco y dice sí, que... se lo anoté, y dice exceptuando el periodo A. Exactamente. Listo, eso quería asegurar. Gracias. No tendríamos que tener primero el teórico. Muy bien. ¿Quién hizo esta pregunta? No, pero ya fue respondida por una compañera. ¿Sí? Donde dice, es para que nos cierre lo que estuvimos estudiando. Bien. Además, bien, si ustedes han visto y han leído, estamos intentando usar una estrategia que se llama justamente Flipped Learning, o sea que es el aula invertida. Nosotros tratamos de después vincular todos los conceptos que ustedes fueron viendo durante la semana
o a veces 2 semanas, dependiendo del cronograma, para unificárselos y ayudarlos a integrar. Pero por eso antes van viendo las cosas en forma más profunda durante la guía de autoestudio, en los trabajos prácticos, y en el teórico les mencionamos todos esos componentes o todos esos procesos que vieron y se los vinculamos a todos. Entonces, justamente como dicen ahí, que es como un cierre donde integras. Es como le hacemos al revés. La mayoría de las materias se la dan al principio, no, nosotros se la damos al final, para integrarlo. Bien, y bueno, sí, algunos he visto que estuvieron tomando contacto, y se acuerdan que teníamos que revisar lo que habíamos visto en el teórico de la clase pasada, con los objetivos, y que ahí, bueno, María José estuvo hablando un poquito de lo que había visto de los objetivos, y la idea justamente era ver si ustedes podían identificar, porque es sumamente importante que ustedes puedan identificar qué actividades se vinculan a cada objetivo, porque es lo que nosotros les vamos a estar evaluando después, porque lo que se evalúan son los objetivos. Si el estudiante alcanzó o no el objetivo, no importa la herramienta, hay muchas herramientas para evaluarlo, pero lo que se termina evaluando, si se evalúa correctamente, es si alcanzó el objetivo. Entonces hay objetivos generales de la asignatura y hay objetivos específicos, fíjense en cada unidad temática que están en donde, en las actividades. En la guía de autoestudio tienen objetivos específicos, en la guía de trabajos prácticos tienen objetivos específicos. En este caso era solamente ver si encontraban que si durante el teórico se había desarrollado algún objetivo general. ¿Alguno encontró vinculación entre lo que charlamos en el teórico con los objetivos generales? ¿Encontraron con algún objetivo? Yo de los objetivos de la dimensión conceptual, puse el primero, reconocer una visión holística del hombre como ser biopsicosocial, porque era como el tema del teórico. Bien. También marqué del segundo, que dice homeostasis, no todo completo porque todavía no vimos como los sistemas, pero sí empezamos a hablar de la homeostasis. Bien. En la procedimental, el que dice interpretar textos, esquemas y gráficos y obtener información a partir de ellos, porque en el teórico había un montón de imágenes, un montón de gráficos y bueno, había que entenderlos. Y de la actitudinal, reconocer el carácter parcial y provisional del conocimiento científico, porque vimos cómo había ido cambiando el concepto de homeostasis. Entonces eso, como que no es fijo, sino que puede cambiar en el tiempo. Bien, bien, perfecto. ¿Alguien encontró algún otro? Están todos perfectos, Anabela. Justamente, fíjense que una actividad teórica los puede ayudar a ir viendo cómo a través de una actividad teórica se van cumpliendo objetivos generales, ¿sí? ¿Alguien encontró algún otro? Creo que podrían tener idea de uno más, que es uno actitudinal. Yo, en cuanto a actitudinal, adoptar un enfoque científico con la adquisición de los conocimientos. Y ahí puse, cuando ustedes mencionaban la teoría del cerebro trígono, podemos relacionar la teoría de la evolución, que sería la medicina darwiniana, y la anatomía del sistema nervioso en el ser humano, con un enfoque, ahí aplicando un enfoque científico, digamos. Bien. Pues este enfoque científico de la anatomía y fisiología humana me pareció muy didáctico, ya que favorece la comprensión y la memorización de los procesos. Y había otro más, bien, Jorge, y había otro más que podrían ver, que en realidad a lo mejor no les queda directamente, pero lo pueden ir intuyendo. Pueden usar su intuición para vincularlo con otro objetivo que va a lo actitudinal. ¿Es el trabajo en equipo, profe? No, todavía no, porque
ustedes todavía no están trabajando en equipo. Y que es súper importante, por eso justamente, miren, cuando hablamos de la cuestión actitudinal, que se vinculan muchas veces, parecen cuestiones teóricas, pero se vinculan directamente con las cuestiones actitudinales. Fíjense que ustedes hablaban de, Anabela habló de que lo pudo vincular con, donde estaba, reconocer el carácter parcial y provisional del conocimiento científico, que está perfecto. Y ahí, ¿ustedes lo pueden vincular con algún otro? ¿Lo de los ritmos biológicos? No, de la dimensión actitudinal, de la misma dimensión actitudinal. Puede ser el de reconocer la importancia del autoaprendizaje, autoconocimiento, autogestión y formación permanente. Justamente, fíjense que ese va directamente anclado con la formación permanente, porque si ustedes reconocen que el conocimiento científico va cambiando, directamente tienen que reconocer que se tienen que estar formando permanentemente, están íntimamente vinculados. Bien, exactamente, eso es eso. O sea que fíjense que de una sola actividad atendemos a tratar de que ustedes vean, visualicen, identifiquen varios de los objetivos generales de la asignatura. Que a veces se los damos entre líneas, pero ustedes lo supieron leer bien. ¿Alguien encontró algo más? ¿Lo quiere vincular con algo más? Profe, y ahí en la parte de también realizar una correcta autoevaluación, también nos puede servir para eso, por ejemplo, los teóricos, una vez como decía una de las compañeras, para cerrar la idea, por ahí si hay algunas cuestiones que no nos quedaron bien claras, una vez que dan el teórico, por ahí ya podemos cerrar bien el tema. Sí, sí. Porque ahí es como que se resignifican a lo mejor algunos contenidos que, por ser la actividad práctica, por ser una actividad de cálculo, por ser una actividad que sea en un laboratorio, no se visualicen el proceso, porque se atienden a distintas dimensiones del mismo concepto. Entonces, ahí les sirve como para terminar, hacer esa autoevaluación para ver si a ustedes les quedó bien, entre comillas, ubicado ese concepto en el proceso general. Bien. Vieron que no eran, en realidad es para ayudarlos a acercarse a lo que está escrito en el acerca de la asignatura, que como les dijimos es su hoja de ruta. Si ustedes eso lo tienen claro, les va a ser mucho más fácil poder transitar este año completo, hasta julio del año que viene, que nos vamos a ir viendo. Bien. No me acuerdo, ¿al si hay algo más? Ahora les vamos a recordar lo que PEDCO está cerrada, que vayan bajando la información de la UT3. Y no, yo no tengo nada más agendado. No, mañana empiezan los trabajos prácticos nada más. Y sabemos que es mucho, porque la fisiología es muy intensa y, como dijimos, abordamos un sistema complejo. Por lo tanto, sabemos y intentamos ayudarlos a que sepan la cantidad de horas que tienen que invertir para poder ir entrelazando todos estos conocimientos. Sabemos que les va a llevar muchas horas. Ustedes piensen que, si vieron en lo primero que está en el acerca de la asignatura, teóricamente, según el plan de estudio, tienen 8 horas presenciales de fisiología. O sea, si ustedes estuvieran cursando en la presencialidad, serían 8 horas en la facultad. Y después, las horas necesarias para hacer las actividades en la casa. Creo que en la virtualidad sí los beneficia a ustedes porque evitan el traslado, no son 8 horas que tienen que estar en la facultad. Creo que es una buena oportunidad que ustedes justamente puedan aprovechar ese tiempo para acercarse a todos los contenidos y todas las bases teóricas de las competencias.
Bien. Así que, chicas, Bueno, ¿algo muy más? bien. A ver, sí, en esta clase podemos hacer alguna consulta teórica del autoevaluable. No, porque lo vamos a abrir de nuevo el autoevaluable. Así que después cualquier cosa el próximo lunes ahí lo vemos. Ah, genial, profe, gracias, porque tenía una duda de un punto. Gracias. Bueno, ahí ya les voy abriendo todo de vuelta. ¿Sí? Bueno. Ahora que terminamos. La última pregunta. Valeria. O Camila, no sé cuál. Yo estaba hablando, Camila. Bueno. La última pregunta, para volver a hacer el autoevaluable no tenemos que hacer la encuesta, eso es solo para las lecciones. Sí. Sí, Ok, sí. gracias. Profe, ahora sí. Sí. Una consulta, en las lecciones hay que sacar, o sea, pensando en la promoción, 80% en la primera instancia para optar a promoción. O sea, en caso de que, qué sé yo, haya sacado menos de 80 la primera vez, la vuelvo a hacer, saco 80 y ya no, porque en el cuadrito salía que primero, pero no sé cómo es. No, es lo que queda registrado en el sistema, Valeria, porque de eso nosotros hacemos la calificación. Es decir, si el sistema te manda cuando terminaste 80% y vos en calificación verificás que es un 8, listo, ya está. Ah, ok, aunque la haga Verificá ya... que te quede el 8. Ah, ok. ¿Sí? Vale, gracias. Y ya está, porque es el valor objetivo que indica el sistema. Nosotros miramos eso. Perdón, el valor final, tipo un 8 obtenido después de, no sé, 3 intentos. El que queda registrado en la calificación de esa actividad. Ustedes, o sea, primero, lo que tienen que tener claro es que recuerden, como explicó Celina, que cada vez que entren les promedia, ¿sí? Por eso a veces no les da exactamente, lo va promediando. Pero perdón, me quiero sacar la duda. Para la promoción va el valor del promedio al final. Va el valor que te da el sistema, que es te va a dar un solo valor. Es decir, no te va a poner el valor de los 5 intentos que hiciste. Te va a poner un valor promediado de todo. ¿Sí? Cuando ese valor llegue a 8, ya está, estás para promediar. Ponele, vos en el primero sacás 50. Después, bueno, no sé si lo haces 10 veces y te sacás 10 veces 10, ¿sí? Obviamente te vas a acercar, te va a dar 9, porque tuviste un 5 en la primera. Entonces, háganlo las veces que quieran, ¿sí? Hasta que les dé 8 la calificación final, o más, ¿sí? Es sencillo, no debería ser un impedimento. A eso vamos, Pamela. No hay una trampa en eso. Háganlo todas las veces que quieran hasta que confirmen que el sistema les da por lo menos 6, que es para probar. Y los que quieren hacer la promoción, verifiquen que les dé 8. Por ahí haciéndolo 1 o 2 veces más, que saquen 100%, llegan al 8. No, está bien, Esa es la duda, no termino de comprender. Quería preguntar porque en un principio, como que no sé si fue por la charla que se fue dando anteriormente, yo personalmente al menos entendí como que para promocionar el 8 o más de 8 de la lección tenía que ser en el primer intento. No, porque el sistema, no era el valor promedio. Lo que pasa, Pamela, que el sistema no graba todos los intentos que haces. Está abierta la lección un dado tiempo, y de la forma en que nosotros programamos la lección, por ahí podés programarla para que sea un solo intento, y que en ese intento, si no sacaste 80, ya no promovés. Pero a nosotros no nos interesa eso. Que capten el concepto, que se amiguen con las competencias, digamos. Recuerden, entonces lo pueden hacer todas recuerden las que veces esta que es la quieran. Entonces por eso la nota se les va a Recuerden ir que sumando. esta es la primera etapa, que las lecciones ahora reemplazan actividades que ustedes en la presencialidad
tienen que hacer de trabajo en equipo, de presentar, son cuestiones más complejas, que en esas actividades, si no llegan al 80% en la primera vez que la presentan, no promocionan. ¿Se entiende? Profe, Sí. viste, yo había dicho que había hecho las lecciones, pero que no entendía, como que la terminaba de hacer y volvía a ver si pasaba rápido, qué sé yo. En la primera lección, que es la complementaria, me quedó un 7,33. ¿Yo la puedo volver a hacer como para pasar el La 8? haces todas las veces que quieras, Mica. Porque como ahora las van a volver a abrir, yo no entiendo si la puedo volver a hacer. Las vamos a abrir para los que no hicieron la lección. Claro, va a estar solamente habilitada para un determinado grupo de personas, no para aquellos que ya la hicieron. ¿Y cómo haría yo ahora si, por ejemplo, yo no sabía que tipo se promocionaba con las lecciones con 8? Bueno, les voy a dar un golpe de realidad. Sí. Hace 10 años que nadie promociona fisio. Para que no se preocupen. Para que no entren a preocuparse por estas cuestiones. Entonces, si lo trasladamos con la ley de probabilidades, ustedes piénsenlo en cuestión de probabilidades. Están haciendo una cosa enorme de algo que en nivel de probabilidades es bajo. Sí, Ana, pero... Sí, hay que lograr aprobar primero. No se preocupen por esa cosa. No es fácil, porque están tan llenos de cosas, ustedes están tan llenos, vienen de cursar bioquímica, y están cursando anatomía, histología, quieren promocionar anatomía, histología, APS, otros están con bioética, micropato. Ya sabemos lo que pasa. Sabemos que en el momento de la evaluación, lo que menos estudiaron es fisiología, porque están tratando de regularizar las otras materias que hace un año que vienen cursando. Y somos conscientes de eso. Así que, claro. Bueno, seguí feliz, no te pongas mal. Obviamente, inténtenlo, y si por alguna razón en algún momento la única lección que tuviste 7.50 fue la primera y en el resto tenés 9 y 10, te dejamos promocionar. O sea, no va a ser impedimento para promocionar si alguien en esta lección se sacó 75 o 7,5. ¿Sí? No se preocupen por eso. La cuestión es eso. Profe, entonces, en mi caso, si fuera, por ejemplo, en las otras lecciones, me saco 10, ponele. Saqué 7,33 porque no sabía cómo era el sistema. El año que viene, en julio, cuando veamos cómo te fue todo el cursado, si ese fue el único impedimento, rendís el coloquio. Bueno, buenísimo. Sí, no se hagan problema por eso. Sí, no se preocupen. ¿Sí? Así que traten de eso, de sí darle el tiempo necesario para probar las evaluaciones obligatorias y sus recuperatorios. ¿Sí? Así que traten de eso, lleguen a la primera evaluación. ¿Cuándo es? ¿El 9 de septiembre? El 10. No, 6 de septiembre, ¿era? El 10, viernes 10. Viernes 10, ese primero, traten de llegar, no va a ser complejo, porque es el primero, es para que también vayan, pero ya tienen varias semanas de clase, son 3 semanas de, como dijimos, intensidad, alta intensidad, porque todas las unidades temáticas de fisio son intensas. Sí, la sumativa es en noviembre, es a final del cuatrimestre, pero la primera evaluación que tienen que aprobar para acceder a esa sumativa es el primer backup, que es el 10 de septiembre. ¿Sí? Recuerden que las otras, todo eso que es obligatorio, tiene ese recuperatorio para que regularicen. Así que bueno, vayan aprovechando el tiempo justamente
Y como siempre les digo, maximizar el tiempo, minimizar el esfuerzo, sobre todo maximizar el tiempo, ¿por qué? Porque es una variable que no se recupera. Así que traten de aprovechar el tiempo. Sobre todo ustedes que están súper acotados de tiempo, porque es muy intenso, el segundo o el tercer año, depende de lo que estén cursando. Profes, Sí. me metí ya en la encuesta para los que no pudimos hacer las lecciones. Y cuando dice por qué no pudiste realizarla, no nos deja escribir, tipo, Sí, son 30. re poquitos caracteres. Por eso, yo iba a es una decir lo respuesta mismo. corta. Pero Sí, pues no apenas vamos a alcanza. poder leer tanto. Claro, 30 ¿por qué caracteres. no? Ya vamos a llegar a la lección que sea capacidad de resumir. De síntesis, pero sí, Ustedes están poquito, acostumbrados con el cortito. Twitter y todo. No debe haber muchos factores, pero ¿cuál identificás vos que es lo principal que te impidió completar la lección? Melissa, que preguntás, ¿los backups en tiempo previo? Los backups les vamos a decir una semana antes, ya saben que es el viernes, pero ese se abre, supónganse, nosotros tenemos reservada la tarde del viernes, o sea que o sea, es como un parcial, es una evaluación. Sí, lo que tenemos que ver, por ahí tenemos que dividir en dos grupos, porque si son más de 300, PEDCO no da más de 300 simultáneos. Entonces, Por eso, hacemos dos grupitos, pero eso lo vamos a publicar la semana previa para que si alguno tiene un inconveniente por una cuestión de trabajo y demás, pueda cambiar el horario. Pero como dice Ceci, se abre y se cierra en 1 hora, hora y media. como Y ustedes ahí han tienen tenido la otros nota. parciales online. Claro, son Y como ese- mini parcialitos. Claro, y ese es el modelo que vamos a hacer en la sumativa, en la que es a final del cuatrimestre. Pero más extenso, ¿no? Y solo contenido. Bien. Lo mismo el lunes que viene nos vamos a juntar de nuevo, así que sigan Vamos- acumulando dudas y vamos cuestiones. puliendo. ¿Sí? Vale. Lo mismo ahora, podemos dejar escrito en novedades, vamos a dejar escrito en novedades lo de la elección, Sí, para que ahí ya todos me los que anoto. no estuvieron presentes les quede claro lo que tienen que hacer. Elección, encuesta, primero Elección, encuesta. y volverles a poner también Y lo de... que abrimos el autoevaluable y la diagnóstica. La diagnóstica. ¿Eh? Bárbaro. Bien. Bueno. Bueno. Bueno, chicos, los dejamos, siendo Sí. las 9:15. Muy bien. Bueno, buenísimo. Y bueno, Esa es la mañana idea de tiene el este primer trabajo espacio. práctico con Silvia, así que... Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Bueno, Chau. cuídense. Chau. Chao, chao.